Bueno, este jueves tuvimos dos meditaciones muy edificantes, muy reveladoras. Tuvimos a Luis Álvarez y a Loren hablándonos acerca de mi identidad en Cristo o mi verdadera identidad en Cristo, algo así. Luis compartió cómo fortalecemos esa identidad y dijo que uno, debemos tener a Dios como nuestra máxima autoridad. Dos, la Biblia debe ser nuestro principal alimento. Tres, no son las circunstancias que definen quién soy. Y cuatro, grabar, recordar lo que Dios dice de nosotros, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos hijos de Dios, embajadores, etcétera. Loren nos habló acerca de la identidad que se pierde en una generación y las cosas que había que hacer. Voy a partir de ahí, de esos pasajes que Loren compartió, porque hoy estamos hablando de influenciadores, una palabra de moda, ¿verdad? Los influencers que están en las redes sociales. Y vamos a ver cómo nosotros podemos ser influenciadores de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios. En Jueces capítulo 2, a partir del versículo 7, dice que el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Josué fue el líder después de Moisés, quien introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Ellos habían sido testigos ¿de qué? De la gran obra, ¿verdad? Habían palpado, habían tenido experiencias, vivencias, manifestaciones de Dios, experiencias con Dios. Dice el versículo 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Wow, murió joven, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos morían de más. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, es decir, toda esa generación pasó, murió. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Y déjeme hacer un alto aquí. Yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó eso? Una generación sirviendo al Señor, viendo las maravillas de Dios, viendo las obras, los milagros de Dios, y ahora viene una generación, pasa esa generación y viene una generación que ya no conoce a Dios, no sirve a Dios, se aparta de Dios. ¿Qué pasó? Dice, hay una frase que no es siempre del todo cierta, pero tiene mucho sentido. Dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Espero que se haya entendido. A veces, no siempre, hay muchas variables, pero a veces el asunto está en el traspaso de valores, de principios, las enseñanzas, la vida o el carácter, el énfasis, y hay muchas variables para que las generaciones continúen con el mismo ADN y el mismo, como dirían a nivel de empresas, la misma calidad, mantener los mismos estándares, que porque se cambia de dueño, porque muere el dueño, porque muera, que la calidad no baje o el servicio no baje. Dice el versículo 11, entonces, es decir, como consecuencia, los israelitas, como consecuencia de que
se levantó una generación que no conocía al Señor. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Uno dice, mi madre, pero ¿y cómo es esto? Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Uno dice, wow, pero ¿y qué pasó? Como a veces uno se pregunta a nivel micro, a nivel de una familia, por ejemplo, uno dice, pero ven acá, pero ¿y de dónde le ha salido a este muchacho, a esta muchacha, andar de esta manera tan depravada, con tanto antivalores? Si sus padres, sus abuelos los conocemos, si son así, 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 ¿cómo va a ser? Eso sucedió con este pueblo. De alguna manera no podemos entrar en un juicio, sino en impresiones, en ideas, en creencias muy particulares y personales. Pero parece que una generación no influenció lo suficientemente bien o lo suficientemente correcto, o no sé de qué manera. Como digo, hay muchas variables, pero quizás no influenció a tal manera, de tal manera que esa otra generación siguiera los pasos de la primera. A veces sucede que nosotros como padres somos criados de una manera, pero cuando nosotros vamos a criar, ya uno pierde parte de la esencia con la que criaron a uno, o uno puede seguir con esa esencia. Ahora yo sé que hay muchos bombardeos por las redes, muchos antivalores, muchos movimientos políticos, económicos, poderosos que están influenciando a nuestra gente, principalmente nuestros niños y nuestra juventud. Yo sé que nosotros no estamos solos influenciando a nuestra familia, pero se ha demostrado que la mayor influencia que un ser humano recibe es en su familia. Entonces no sabemos qué pasó, pero algo ocurrió que esta influencia, según vemos aquí, no se dio por alguna o algunas razones. Las consecuencias de esto son terribles. Versículo 14. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. A veces vemos las consecuencias y uno dice, pero eso es que lo que uno siembra cosecha. Y cuando se van perdiendo los valores, cuando se va perdiendo, digamos, ese ADN, ese nivel de calidad, esa influencia, lo que hemos aprendido, entonces tenemos una generación débil, una generación mezclada, ligera, light. Una generación, como se le llama también, la generación de cristal, que por todo eso ofende o que no respeta a nadie o no conoce de honra. Y estamos viendo unos movimientos rarísimos que están influenciando en nuestra niñez y en nuestra juventud. Y por eso viene la ira de Dios. Por eso muchos han caído en grandes desgracias y han caído en cosas terribles, innombrables. Obviamente, como digo, no toda la culpa o la responsabilidad es de los padres o es de nosotros si estamos discipulando, si estamos formando. Hay muchas variables, pero hay un elemento primordial, claro, que es la influencia de los más cercanos, la influencia de la familia, la influencia del hermano, del amigo, la influencia de tu líder. En Deuteronomio 6 ya Dios lo había advertido. Y dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha dado, que le enseñe. ¿Para qué?
¿Para qué? Con el propósito de que los cumplan, es decir, que los obedezcan en la tierra que van a poseer. Para que los cumplan, para que los obedezcan. Para que temas al Señor tu Dios, temor de Dios en el corazón, guardando, es decir, obedeciendo todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Wow. O sea, había un mandato, había una enseñanza clara de a quienes iba a afectar: a ti, a tus hijos y a tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que tengas bendición. Escucha. Otra versión dice: escucha con atención. Como dicen, escucha. Escucha y escucha con atención. Cuida de hacerlo, cuida de hacerlo. Fíjense el énfasis que se pone en la obediencia. Cuida de hacerlo. Y grábense esa palabra ahí, obediencia, cuando vayamos a la enseñanza de Jesús. Cuida de hacerlo. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Cuántas desgracias pudiéramos evitar haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor Dios de tus padres, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha otra vez, oh Israel, pon atención. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras yo te mando hoy. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en primer lugar, ¿dónde? Sobre tu corazón, sobre tu corazón. Esto no es un asunto religioso. Esto no es un asunto meramente ético, moral. Eso es bueno. Pero es un asunto de tener esta palabra en el corazón. Las enseñarás. Aquí vemos la responsabilidad. La responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad del papá, la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del líder, del discipulador, de todo el que está en eminencia. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. O sea, que sea tema de conversación cuando te sientes en tu casa. Quizás en la comida, cogiendo fresco, en lo que sea. Cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Cuando vayas ahí a la granja o vayas a las tierras, a los sembrados. Cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Miren esta imagen. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, llénate de la palabra de Dios en tu frente, alrededor, ahí en tu brazo que esté escrita ahí la palabra de Dios. En tu frente tiene ahí la palabra de Dios, en los postes, en los dinteles, en las puertas. La otra foto la tiene aún en las paredes, ¿verdad? O sea, pon la palabra de Dios donde quiera. Dice otras versiones, repíteselos a tus hijos, repítele esta palabra una y otra vez. Habla de ellas, de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Otra versión dice, repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Uno no debe cansarse de formar, de educar, de instruir, de amar, de mostrar cariño. Uno no debe cansarse con un discípulo, con un hijo, con una persona a quien uno está mentoreando. Escríbelas
en los dinteles, en las puertas, en los postes. ¿Dónde las escribiríamos nosotros hoy en día? En el carro, en la oficina, en los dispositivos, en las agendas físicas, ¿verdad? Que hay personas que usan agendas físicas, en el espejo, en la nevera, en el baño. Esta es nuestra generación, hermanos. Esta es nuestra generación. ¿Cómo será la próxima generación si es que viene? ¿Cómo será la próxima generación? ¿Cómo entregaremos al mundo la próxima generación? ¿Cómo les entregaremos nuestros hijos, nuestros discípulos, el cristianismo, la iglesia, nuestra gente, la gente donde nosotros estamos influenciando? ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Cómo los vamos a entregar? Estamos ejerciendo la influencia sobre ellos de tal manera que van a seguir con el mismo ADN, con la misma calidad, con el mismo nivel, con los mismos valores, o esto se está diluyendo. A veces yo sé, como digo, hay tantas variables y he oído a padres o a pastores o a líderes que dicen, wow, estos muchachos, esta gente no cogen, no. Bueno, hay muchas variables, pero hay una gran responsabilidad en aquel que lleva el liderazgo, en aquel que tiene la antorcha, en aquel que tiene la responsabilidad. Y todos tenemos varios espacios de influencia. Todos de una manera u otra influenciamos. Tenemos en primer lugar la familia, nuestro espacio de influencia. La familia, aún con la red familiar, aparte del núcleo, tenemos otros espacios de influencia a nivel familiar. Tenemos la influencia de uno a uno, a veces de manera intencional. Tengo mis discípulos o tengo personas en quienes me estoy invirtiendo, o a veces casual. Uno está en algún lugar, un lugar de estudio, lugar de trabajo, o amigos, o reuniones, en diferentes actividades o pasatiempos, y son espacios de influencia también. Donde quiera que estamos, nosotros somos luz, nosotros somos sal, nosotros somos embajadores de Dios, somos testigos de Dios, dice la Biblia. La nación, otro espacio de influencia que lo hacemos a través de los medios de comunicación, o quién sabe donde Dios nos coloque, sea a nivel privado, a nivel público, a nivel político, en una posición, y al mundo a través de las redes. Es decir, nosotros tenemos diferentes espacios de influencia que tenemos que usarlos para invertirnos en esta generación, para que mantengamos el ADN, para que mantengamos los niveles y para que el mundo reciba a una generación como la de nosotros, y no una generación que no conozca al Señor, que no conozca valores, que no conozca respeto, que no conozca honra, que no conozca la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? El apóstol Pablo nos da la clave. El apóstol Pablo fue lo que hoy pudiéramos llamar un gran influencer. Aún en su llamado, Jesús había dicho, ve, porque instrumento escogido, le dijo a Ananías para que orara por él, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, Pablo iba a tener una influencia enorme. Hoy en día un influencer es un especialista generalmente en una área, en una materia, seguido y reconocido como referente por una comunidad online. Cada influencer crea contenidos con su propio estilo. Por eso podemos decir que Pablo fue un gran influencer. Déjenme leerles algunas cositas del apóstol Pablo. Dice, de nombre
judío Saulo y de nombre romano Paulus o Pablo, hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Dice que impresionaba en lo intelectual y en lo profesional, no así en lo físico. Él mismo dice que era de apariencia frágil, algunos dicen que era de baja estatura, jorobado, chueco y con problemas en la visión. Recorrió más de 16,000 kilómetros en sus viajes misioneros en aquellos tiempos, en todo el Imperio Romano prácticamente, y vamos a ver un mapa sobre esto, en todo el Imperio Romano y sin las facilidades que hay hoy de carro, motoneta, carro eléctrico, híbrido, gasolina, no. Dice Pablo en Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, aquí donde está Judea, desde aquí, toda esta región ahí que es Palestina, todo eso, Siria, Asia, Macedonia, Acaya, hasta Ilírico en esos momentos, porque después sabemos que llegó a Roma, Acaya, Corintio, donde está Grecia. Todo eso lo llenó. Bueno, también fue a la isla de Chipre, a otra isla por aquí también. Todo eso lo llenó el apóstol Pablo del Evangelio de Jesucristo. Imagínense si hubiera sido en estos tiempos con computadora, con internet, con carro. Yo creo que Pablo hubiera llenado el mundo del Evangelio de Jesucristo. Un gran influenciador. Sigo leyendo, dice, fue un orador hábil, escritor de prosa vigorosa y poética, fue pastor, administrador, evangelista, escritor. Y oigan esto, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Sabe cuántos libros? Esa es una pregunta para lo del instituto, ¿verdad? O los de la Academia Bíblica. ¿Sabe cuántos libros escribió el apóstol Pablo de esos 27? Ok, a cuenta de 3, lo que han estudiado lo vocean. 1, 2 y 3. 13 libros. 13 libros. Y algunos dicen que quizás 14, porque algunos dicen que el libro de Hebreos se lo adjudican a Pablo. Es decir, que prácticamente la mitad del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo. Pablo influenció una gran cantidad de personas durante su ministerio mientras vivió y fue usado poderosamente por Dios. Incluso sus escritos nos llegan hasta el día de hoy. ¿Acaso no fue Pablo un gran influenciador? Incluso se habla de aquel fuego que ocurrió en Roma, que este escritor Tácito dice que relata que tras el incendio, aquel gran incendio que hubo, dice que la población estaba buscando un chivo expiatorio para desatar su ira y empezaron a circular rumores de que Nerón era el responsable de este gran fuego. Para disipar esto, Nerón acusó a los cristianos y ordenó que se los arrojara a los perros, mientras que otros fueron quemados vivos y crucificados. Es decir que Pedro se fueron en ese tiempo, fueron ejecutados, fueron muertos en el tiempo de Nerón por esta primera persecución romana al evangelio. Nerón también tratando de destruir el evangelio, quizás tratando de destruir la misma influencia del apóstol Pablo. Y como escuché una vez a alguien decir, hoy por hoy todavía los seres humanos, los padres de familia, siguen poniéndole a sus hijos el nombre de Pablo y a sus perros le ponen Nerón. Pablo nos da la clave entonces, cómo influenciar. ¿Tiene autoridad para enseñarnos cómo influenciar, sí o no?
¿verdad? Dice en Filipenses 4:9, sigan practicando lo que les enseñé, las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. En resumen, ¿qué dice Pablo en este versículo? Una dice, sigan practicando. Otras versiones dicen, no dejen de poner en práctica. Hagan, pónganlo por obra. El punto aquí no es llenar de enseñanzas a una persona, a un discípulo, a un hijo, a una iglesia, a una generación. Es bueno y es parte. Pero el punto aquí no es solamente dar enseñanzas, sino enseñarles a obedecer. Háganlo, pónganlo por obra. Incluso a veces nosotros nos confundimos cuando Jesús da la gran comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en esta gran comisión? Enseñándoles, claro, lo primero, bautizarles. Y lo segundo, enseñándoles las doctrinas de la iglesia. ¿Fue eso? Leamos. Enseñándoles mi doctrina. Enseñándoles a guardar. Es decir, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Otra versión dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Aquí está la clave del discipulado. Obviamente, la primera parte es predicar el evangelio porque tiene que ver con el bautismo. Tú no vas a bautizar a alguien que no se ha convertido, que no ha creído en el evangelio, que no ha creído en Jesucristo. Entonces, lo primero, tú predicas el evangelio, la persona conoce al Señor, se convierte, le bautiza y luego le enseña a guardar, a obedecer. Y ahí está implícito, le va a enseñar a guardar y a obedecer todo lo que Jesús nos enseñó, todo lo que dice la palabra. Es decir, está implícito también la predicación implícita, bautismo explícito, enseñanzas implícitas y enseñar a obedecer explícito. Evangelismo, bautismo, enseñanzas y obediencia. Ahí se resume todo. Jesús enseñó a sus discípulos, les dio muchos mandatos, les dio instrucciones, cosas para hacer. Manda a sus discípulos a hacer una obra, los comisiona. El mandato, hacer discípulos. Y diciéndole que Él tiene toda la autoridad, que Él va a estar con ellos, así como está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la forma de hacer esos discípulos es como les dije, predicar el evangelio, bautizarlos, enseñarles y enseñarles a obedecer. Ahí está, eso es todo. Eso es lo mismo con nuestros hijos. Dicen, sigan practicando, no dejen de poner en práctica, dice otra versión. La obediencia es la base, la clave para permanecer firmes en medio de circunstancias difíciles. Por eso, hermanos, yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños y estaban en el colegio, a veces un poco psicorrígido el colegio, como decía Gabriela Montaz, que decía que había más reglas que niños, y es verdad, no sé ahora, pero en aquel tiempo. Y a veces con nuestros hijos cometían injusticias en cuanto a normas.
y las normas no eran justas. Es verdad, en algunas ocasiones. Pero ¿cuál era nuestro deber como padres? Nuestro deber como padres, en vez de ir a discutir con un maestro, con una autoridad del colegio para favorecer a nuestros hijos, era apoyar al maestro para que nuestros hijos aprendieran obediencia, aprendieran respeto, aprendieran honra. Si decían, por ejemplo, que tenía que estar a las 8 de la mañana y llegábamos, ponga un ejemplo, 8 y 5, 8 y 3, 8 y 2 y no nos dejaban entrar, uno no tenía que comenzar a decir, no, qué injusto. No, sino esa es la norma. Enseñar a obedecer es más valioso que tener razón en un momento dado cuando se habla de formar. Hay momentos en que sí buscamos la justicia, hay momentos en que echamos nuestros pleitos, hay momentos para eso. Pero tenemos que tener la visión de formar en obediencia, que nuestros discípulos, nuestros hijos, las personas que están a nuestro cuidado, en quienes estamos influenciando, que aprendan a obedecer, que aprendan a respetar. Dice Jesús en Mateo 7, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ¿qué quiere decir esto? Las hace, las obedece, será semejante a un hombre sabio. Otras versiones dicen prudente, sensata, una persona sensata, precavida, que edificó su casa sobre la roca. Eso lo aprendí yo aquí cuando estábamos en la construcción del templo. Que cuando se comenzó a hacer las excavaciones, bueno, que el hermano Julio Roa fue que nos ayudó con todo eso, todas esas maquinarias y todo eso. Cuando se encontró roca aquí abajo, yo dije, wow, qué difícil esto. Y los ingenieros estaban felices y contentos porque era un terreno duro. Y después fue que yo entendí esta parte de Jesús, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y aquí es donde algunos hermenéuticamente se equivocan y dicen la roca es Cristo. Y si lo dicen duro, todo el mundo va a decir amén. Pero la roca aquí no es Cristo. Todo el que oye, dice el versículo 26, estas palabras mías y no las pone en práctica, es decir, no las hace, no las obedece. Fíjense que los dos oyen la palabra. Uno las hace y otro no las hace. Será semejante a un hombre insensato, un hombre tonto, un hombre necio, dicen otras versiones, que edificó su casa sobre la arena. Después fue que yo entendí esto con esta construcción. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando una casa está fundamentada sobre la roca, sobre un terreno firme y se construye una base sólida ahí, cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando vienen los vientos, cuando vienen los huracanes, esa construcción se mantiene firme, se mantiene rígida, no cae, porque esa es la persona que oye y obedece. Oigan, ¿dónde que está el secreto de mantenerse firme? El secreto de mantenerse firme está en la obediencia. Aquí la roca no es Cristo, la roca es la obediencia, el que oye y hace. El que oye y no hace, hay mucha gente que son buenos oidores, pero no hacen nada, ni pío. El que oye y no hace, construye su casa sobre la arena, sobre un fundamento fofo, movible, como un pantano, como en una arena de la playa. Cuando viene el río y el mar crece y el viento, el huracán, eso se va a ir flojando y todo se va a derrumbar. Le voy a pedir a Loren que nos ayude con esta ilustración. Ustedes saben que uno después de que tiene niños, sí, vamos a ponerle un poquito más adelante.
después de que tiene niños, le ayuda más verlo de manera visual. Esto estaría aquí, la casita, en la arena y en la roca. Cuando uno tiene el fundamento aquí puesto en una roca, se cae. Pero aquí uno puede echar, en la arena, perdón, pero aquí en la roca uno puede vaciar todo. Puede echarle 2 botellas de agua y no va a haber que mueva esa casita. Eso, como dice mi papá, es muy aplicable en nuestra vida y eso funciona con nuestras creencias, con nuestra manera de actuar y cómo se desarrolla nuestra vida dependiendo de en qué nosotros tenemos nuestro fundamento. El Señor les bendiga. Gracias, Loren, por esta ilustración sencilla pero poderosa. Así es. Por eso cuando uno ve la vida de las personas tambaleándose al punto de caerse, y no es que uno no caiga, hay momentos, sí, uno falla y vuelve y se levanta y sigue, pero uno ve un patrón en las personas cuando solamente oyen, quieren consejo, quieren oración, quieren estar contigo, que tú le impongas las manos, que lo empuje, que lo tumben, que le haga de todo, ¿verdad? Que lo unja con aceite, todo, pero no obedecen. Esa persona no se va a levantar, esa persona no va a tener una casa sólida porque está fundada sobre la arena. Cuando tú la fundas sobre la roca, escuchar y obedecer, mire, venga lo que venga, con la ayuda de Dios tú vas a estar firme. Entonces, volviendo a lo de Pablo, Pablo dijo en Filipenses 4:9, sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, lo que sigan practicando, sigan obedeciendo. Ahí está la clave, obediencia. No sé qué niña fue que estaba una vez hablando de la obediencia y en Colosenses dijo, en Obedecenses 1, que sé yo cuánto, obedezcan a sus padres, algo así. Lo que les enseñé, lo que han aprendido, lo que han recibido, el conocimiento que es importante, las instrucciones que les di, lo que han recibido, esa forma práctica. Algunos hacen diferencia entre enseñanza e instrucción. No me voy a meter en esos detalles, pero habla de la instrucción como que proporciona orientación específica para completar las tareas concretas. Eso yo no lo entendí bien, pero eso es. Instruir normalmente se refiere a proporcionar guías específicas, claras y paso a paso a alguien para permitirle llevar a cabo una tarea o actividad en particular. Es decir, hay que enseñar y también hay que instruir, explicar paso a paso, no solamente darte una lección de manejo, de cómo manejar, sino ir contigo, mira, ahora tú haces esto, mete este cambio, cuando los carros no son automáticos, tú metes el cloche, lo vas sacando así, vas acelerando. O sea, son las instrucciones de momento. Mostrar cómo se hace. Tú puedes darle una enseñanza a alguien sobre la oración. Le estás dando la enseñanza, pero tienes que instruirlo, cómo se ora. O darle una enseñanza sobre el perdón, pero tiene que instruir en el momento en que tiene que perdonar. O sobre la integridad, la honestidad, la generosidad, etc. Entonces Pablo dice, sigan practicando lo que les enseñé. Ahí está la clave. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que estoy viendo, hermanos, es que el énfasis, perdón, en todo esto está en enseñar a los demás a obedecer, a respetar, a honrar. Dice, y lo que me oyeron decir, no solamente instrucciones, enseñanzas, sino muchas cosas que yo dije, oyendo solamente en algún momento, quizás momentos informales que se van dando,
que son momentos de oro, que uno tiene que estar pendiente. Nunca se me olvida. Cuando nuestros hijos estaban pequeños también, estábamos allá abajo en Brisa del Mar y teníamos la computadora. Era en los primeros tiempos ya que teníamos una computadora. Y yo me acuerdo, yo estaba haciendo algo, no me acuerdo qué. Y Joel vino, el chiquito, y me dijo: papi, tú no sabes qué sé yo qué, en el colegio. Y yo, obviamente, la tendencia natural era decir: sí, ajá, sí, y seguir en mi cosa. Pero gracias a Dios, como que tuve como un volver en mí, y me volteé, dejé la computadora. Sí, cuéntame, dime que sí o cuánto. O sea, son momentos específicos, momentos de verdad, momentos claves, donde nosotros tenemos que aprovechar para compartir una enseñanza, para prestar oído, para ser empático, para aprovechar ese momento. Entonces Pablo dice: lo que me oyeron decir, como en Deuteronomio que leímos ahorita, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como dice Pablo en Colosenses 1:29, este es un trabajo, es una lucha donde estamos enseñando, amonestando, cuidando de todo. Y todo esto se sella con la siguiente frase del apóstol Pablo. Dice el versículo: sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Ahí está la otra clave y el fundamento de todo: lo que me vieron hacer. Lo que han visto en mí. Ustedes vieron lo que yo hice, dicen otras versiones, lo que aprendieron al verme. Aquí hay una gran responsabilidad, y esto es lo que yo llamo conciencia del liderazgo, sin sentirnos presionados ni presos. Debemos saber que siempre estamos modelando, que siempre estamos enseñando, siempre estamos formando, sea en momentos formales o sea en momentos informales. Como yo digo, sea en algo muy serio o sea en un juego, no importa, siempre estamos formando. Y Pablo se atrevía a decir: imítenme a mí, imítenme, sean como yo, lo que ustedes me vieron hacer, háganlo. Y en otra parte decía: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Muchas veces nosotros somos la única Biblia, la única palabra, las únicas escrituras que la gente puede ver, puede palpar, puede recibir. Por eso nuestras vidas pueden acercar o alejar a las personas de Dios. Toda enseñanza e instrucción debe estar basada en una vida inspiradora, ejemplar, no perfecta. Y me encanta que Pablo podía mantener un equilibrio entre la corrección, la firmeza, la disciplina, el cariño, el amor, la ternura, el afecto. Como dice en 1 de Tesalonicenses 2, del 7 en adelante: más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. La figura aquí es que está amamantando a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Eso está en 1 Tesalonicenses 2. Pero porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos y alentábamos e implorábamos o testificábamos a cada uno de ustedes como un padre. Ahorita dijo que ellos eran como una madre, como una mamá, y ahora dice como un padre.
La diferencia, la ternura, el amor, el cariño y ahora la disciplina, la corrección, los consejos, la exhortación. Como un padre lo haría con sus propios hijos para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. El propósito de todo esto es formar a los demás, formar a los discípulos, formar a las personas, formar a nuestros hijos, que aprendan a obedecer para que vivan la vida plena, la vida abundante y para que anden como es digno del reino de Dios. Dice en el versículo donde estamos leyendo de Filipenses 4, háganlo así, es decir, vuelve a enfatizar la obediencia, lleven las enseñanzas e instrucciones a la acción. No nos quedamos, como dice Santiago, en ser oidores olvidadizos, sino que lo llevamos a la acción. Y finalmente la consecuencia y el Dios, los resultados y el Dios de paz estará con ustedes. Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. Tendremos vidas bendecidas, viviendo con satisfacción, con deleite, teniendo a Dios de nuestro lado en medio de cada lucha, de cada desafío que enfrentemos. Dios estará siempre con nosotros. ¿Qué mejor que esto? Queremos ser influenciadores, tenemos que ser, y de una manera u otra estamos siendo influenciadores. Después vamos a hablar otras partes muy importantes de este tema que tiene que ver con el sacerdote Elí, con el profeta Samuel, con el rey David, con Gedeón y su influencia en su familia. ¿Estoy siendo yo de influencia para otros? ¿De una buena influencia? ¿Estoy formando, desarrollando a los que están alrededor de mí? ¿Estoy entregando una buena generación? ¿Estoy haciendo una buena siembra? ¿Estoy entregando hombres y mujeres, jóvenes o niños con carácter, con respeto, con obediencia, con amor? ¿Qué estoy haciendo? ¿O estoy viviendo solamente para mí? Mira, de alguna manera u otra todos nosotros influenciamos, querramos o no. Lo importante es que lo hagamos bien, como lo hizo el apóstol Pablo. Sacrificio, enseñanza, corrección, instrucción, lucha, trabajo, oración, dependencia de Dios, la obra del Espíritu Santo, modelar con su vida, siendo ejemplo con su vida. Y el Dios de paz va a estar con nuestros hijos y con nuestros discípulos. Que Dios nos bendiga, hermano.